Me humillaron en una cena familiar por el color de mi piel, y como venganza, cancelé el trato comercial de $10.000 millones que iba a salvar su imperio. Pero antes de contarte mi historia, te pido que te suscribas a mi canal y me ayudes a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Por eso te lo agradezco. Mi nombre es Sara Oquello, tengo 38 años y soy la CEO de Tech Global Communications. Mi patrimonio neto es de $5.000 millones y controlo la infraestructura de telecomunicaciones más grande de África y Medio Oriente. Pero hace 6 meses, una familia árabe millonaria pensó que podía humillarme por mi color de piel. Lo que no sabían es que yo tenía el poder de destruir por completo su imperio familiar con una sola decisión. Esta es la historia de cómo el racismo les costó $10.000 millones y a mí me dio la satisfacción más dulce de mi carrera. Nací en Nairobi, Kenia, pero mi familia migró a Canadá cuando tenía 8 años. Mi padre era ingeniero, mi madre doctora. Crecí sabiendo que tenía que trabajar el doble que mis compañeros blancos para conseguir la mitad del reconocimiento. Me gradué de ingeniera en sistemas de MIT con honores. Trabajé en Silicon Valley por 5 años, donde enfrenté discriminación constante, pero también aprendí que el poder real en el mundo moderno está en controlar la información y la conectividad. En 2010 regresé a África con una visión: crear la primera empresa de telecomunicaciones verdaderamente panafricana. Con $500.000 de ahorros, fundé Tech Global Communications. Los primeros años fueron brutales. Gobiernos corruptos, competencia desleal, empresarios que no me tomaban en serio por ser mujer y joven. Pero tenía algo que otros no. Entendía tanto la mentalidad africana como la tecnología occidental. En 2015, conseguí mi primer contrato grande: conectar internet satelital a 200 aldeas remotas en Kenia. Ese proyecto me dio credibilidad. Para 2018, Tech Global operaba en 15 países africanos. Para 2020, habíamos expandido a Medio Oriente. Hoy, operamos en 45 países y generamos ingresos anuales de $8.000 millones. Controlo el 60% de la infraestructura de telecomunicaciones entre el Sahara y el Golfo Pérsico. Sin mis torres, satélites y cables de fibra óptica, la mitad del continente se quedaría sin internet. Pero mi poder real viene de algo más. Soy la única empresa que pueda hacer que gobiernos africanos y árabes trabajen juntos en proyectos tecnológicos. Soy el puente entre dos mundos que históricamente se han desconfiado. Todo esto viene a cuento porque hace 8 meses, esta reputación me puso en el radar de una familia que jamás debió subestimarme. La familia Al-Mansuri de Dubái. 4 generaciones construyendo un imperio basado en petróleo y construcción. Patrimonio familiar, $8.000 millones. Pero tenían un problema gigantesco. El mundo estaba cambiando y ellos no. Rashid Al-Mansuri, el patriarca de 68 años, había construido su fortuna en los años 70 y 80, cuando el petróleo era rey absoluto. Sus hijos habían intentado diversificar hacia bienes raíces, construcción y turismo. Pero en 2022 se dieron cuenta de algo aterrador. Estaban perdiendo $2.000 millones anuales porque no entendían nada de tecnología moderna. Sus competidores asiáticos estaban usando inteligencia artificial, Internet de las cosas y telecomunicaciones avanzadas para hacer proyectos más baratos y eficientes. Los Al-Mansuri seguían haciendo negocios como en 1985. Necesitaban desesperadamente un socio tecnológico que les diera acceso a mercados africanos en crecimiento y los ayudara a modernizar todas sus operaciones. Solo había una empresa capaz de hacer eso: la mía. El primer contacto vino de Samir Al-Mansuri, el hijo menor de 35 años. Era el único de la familia con educación moderna, MBA de Londres, hablaba bien inglés, entendía que el mundo había cambiado. «Señora Oquello», me dijo por videollamada, «nuestra familia necesita su expertise. Estamos preparados para hacer la inversión más grande de nuestra historia». «¿De cuánto dinero estamos hablando, Samir?» $10.000 millones durante 5 años. Queremos que Tech Global sea nuestro socio exclusivo para proyectos en África y Medio Oriente. Era una cifra impresionante. Habría multiplicado mi empresa por 3 y me habría convertido en la mujer más rica de África. Suena interesante, le dije, pero necesito conocer a toda la familia antes de comprometerme con algo tan grande. Por supuesto, mi padre quiere invitarla a cenar en nuestra casa de Dubái. Será una reunión informal para conocerse antes de las negociaciones formales. Acepté. Era la oportunidad de cerrar el trato más grande de mi carrera. Llegué a Dubái un martes de octubre. El chofer que me recogió en el aeropuerto parecía sorprendido cuando verificó mi identidad.
¿Usted es la CEO de Tech Global?, preguntó en inglés con acento árabe. Sí, soy yo. Disculpe, es que no esperaba... ¿No esperaba qué? Nada, señora, disculpe. Pero yo sabía exactamente qué no había esperado. No había esperado que la CEO multimillonaria fuera una mujer negra. La mansión Al-Mansuri estaba en Palm Jumeirah, la isla artificial más exclusiva de Dubái. Era obscenamente lujosa, $200 millones de valor, 50 habitaciones, jardines con fuentes de oro, garage para 30 carros deportivos. Pero yo he visto suficiente riqueza ostentosa para saber cuándo es real y cuándo es fachada. Esta mansión gritaba: estamos gastando dinero que ya no tenemos para mantener apariencias. Samir me recibió en la entrada principal. Era genuinamente educado y parecía avergonzado por la reacción del personal. Señora Okello, es un honor tenerla aquí. Mi familia está muy emocionada de conocerla. El honor es mío, Samir. Hay algo que debo advertirle. Mi familia es muy tradicional. A veces sus comentarios pueden sonar anticuados. Esa era su manera de decirme que me preparara para microagresiones racistas. No te preocupes, Samir. He manejado peores situaciones. Entramos a un salón de recepción más grande que mi primera oficina. Ahí me esperaba la familia Al-Mansuri al completo. Rashid Al-Mansuri, el patriarca, era exactamente lo que esperaba. Hombre mayor, barba gris perfectamente arreglada, túnica árabe tradicional que costaba más que un carro. Su primera reacción al verme fue de shock mal disimulado. Señora Okello, dijo lentamente, como si estuviera procesando que yo fuera real. Señor Al-Mansuri, es un placer conocerlo. Sí, el placer es nuestro. No esperábamos... Es decir, es diferente de lo que imaginamos. Omar Al-Mansuri, el hijo mayor, de 42 años, no se molestó en ocultar su sorpresa. Llevaba traje europeo caro, pero se veía como el típico playboy árabe que nunca ha trabajado un día en serio. ¿Usted es realmente la CEO de Tech Global?, me preguntó con incredulidad. Soy fundadora y CEO, sí. ¿O es la representante internacional? Porque a veces las empresas mandan representantes para las reuniones preliminares. Samir intervino rápidamente. Omar, la señora Okello construyó Tech Global desde cero. Es una de las empresarias más exitosas del mundo. Omar sonrió condescendientemente. Por supuesto, por supuesto. Es solo que es inusual. Laila Al-Mansuri, la hija, de 39 años, llevaba un vestido de diseñador que costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. Estaba casada con un europeo y claramente se consideraba muy cosmopolita. ¡Qué exótico!, exclamó, como si yo fuera un animal de zoológico. Nunca habíamos tenido una empresaria africana en casa. ¿Es cierto que usted habla varios idiomas africanos? Hablo suajili, kikuyu, inglés, francés, árabe y mandarín. ¡Increíble! Mi esposo siempre dice que los africanos son muy inteligentes cuando tienen oportunidades. Hasta ahí, todo eran microagresiones típicas. Yo había desarrollado una piel gruesa para estos comentarios, pero conforme avanzaba la tarde, las cosas empeoraron. Durante el recorrido por la mansión, Omar seguía haciendo preguntas que cuestionaban mi competencia. ¿Los gobiernos africanos realmente cumplen los contratos? He escuchado que hay mucha inestabilidad. ¿Cómo maneja la corrupción? Debe ser difícil hacer negocios honestos en esas condiciones. ¿Su empresa tiene auditores internacionales? Porque los inversionistas serios necesitan transparencia. Cada pregunta implicaba que mi éxito era sospechoso o que África era inherentemente corrupta e incompetente. Pero lo peor llegó durante la cena. Habían invitado a 20 personas de la élite de Dubái, otros empresarios, un par de políticos, algunas esposas de millonarios. Yo era la única persona negra en toda la mesa. Rashid me presentó como nuestra invitada especial de África,
como si fuera una curiosidad étnica y no una empresaria multimillonaria. La conversación durante la cena fue una clase magistral en racismo elegante. «Señora Okello», me dijo uno de los invitados, «debe ser admirable haber salido de la pobreza para llegar donde está». «En realidad mi familia es de clase media profesional». «Oh», pareció decepcionado. «Bueno, aún así, debe haber sido difícil superar las limitaciones de su entorno». Otra mujer agregó, «Los africanos tienen tanto potencial. Solo necesitan más educación y oportunidades, ¿no es cierto?». Como si yo fuera representante de todo un continente y no una empresaria individual. Pero Rashid fue realmente quien cruzó la línea. «Señora Okello», dijo con voz fuerte para que toda la mesa escuchara, «tengo curiosidad sobre algo. ¿Los africanos realmente entienden contratos comerciales complejos? Porque este trato que estamos discutiendo involucra términos muy sofisticados». La mesa se quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a mí. «Señor Al-Mansouri», respondí calmadamente, «tengo un doctorado en Ingeniería de Sistemas de MIT y he cerrado contratos por más de $50,000 millones en mi carrera. Creo que puedo manejar términos comerciales complejos». Omar se rió. Por supuesto, pero debe admitir que la educación occidental hace una gran diferencia, ¿no? Sin esa base, su gente tendría dificultades con estos conceptos. Su gente. Esas dos palabras contenían siglos de desprecio racial. Laila agregó, «Es que a veces cuando trabajamos con empresas, digamos, menos tradicionales, tenemos que explicar las cosas más lentamente. No es su culpa, simplemente vienen de contextos diferentes». Varios invitados asintieron con comprensión, como si estuvieran siendo muy razonables. Rashid continuó, «De hecho, tengo una anécdota divertida. El año pasado contratamos una empresa de construcción con muchos trabajadores africanos. No podían entender los planos técnicos. Tuvimos que dibujarles diagramas como para niños». La mesa estalló en risas. Omar añadió, «Sí, nosotros hemos tenido experiencias similares. Es cultural, creo. Su tipo de gente está más acostumbrada a trabajo físico que intelectual». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo que me estuvieran insultando a mí, estaban insultando a millones de africanos, a mis padres, a mi herencia, a todo lo que representaba. Pero yo no llegué donde estoy explotando en público. Llegué aquí siendo más inteligente que mis enemigos. Sonreí dulcemente. «Disculpen, necesito hacer una llamada importante. ¿Puedo usar su jardín?». «Por supuesto», dijo Rashid. «Los negocios no descansan, ¿verdad?». Salí al jardín mientras escuchaba sus risas y comentarios. Muy sensible, ¿no? Así son ellos. Espero que pueda manejar negociaciones serias. Pero ellos no sabían qué tipo de llamada estaba a punto de hacer. Marqué a mi director de inteligencia corporativa. «James, soy Sara. Necesito una auditoría completa y urgente de Al-Mansouri Holdings. Finanzas, deudas, contratos, todo. Lo necesito en 6 horas». «¿Algún problema?». «Digamos que estoy reconsiderando una asociación. Y, James, también necesito que contactes a todos nuestros competidores en la región. Diles que Al-Mansouri Holdings está fuera de límites». «Entendido». Colgué y marqué a mi director legal. «Sara, cancela todas las reuniones de mañana. Vamos a terminar las conversaciones con Al-Mansouri, pero quiero que sea espectacular». Regresé a la cena como si nada hubiera pasado. La familia continuó con sus comentarios condescendientes el resto de la noche. «Mañana podremos discutir los términos específicos», dijo Rashid al final. «Esperamos que pueda entender la complejidad de lo que estamos proponiendo. Estoy segura de que será educativo». Esa noche, en mi suite del hotel, recibí el informe que cambiaría todo. Al-Mansouri Holdings estaba en bancarrota técnica. Habían ocultado pérdidas masivas durante 3 años. Sin el trato conmigo, tenían 6 meses antes del colapso total. Pero había más. Yo controlaba las únicas rutas de telecomunicaciones que podían hacer funcionar sus proyectos en África. Sin mi infraestructura,
cualquier competidor que quisiera trabajar con ellos fracasaría automáticamente. En otras palabras, no solo necesitaban mi dinero, me necesitaban a mí para sobrevivir. Y ellos acababan de quemar esa relación por racismo estúpido. A las 6 a.m. empezaron mis llamadas de venganza. Primera llamada. A los 3 competidores principales de Al-Mansuri. Habla Sara Okello. Si alguno de ustedes está considerando trabajar con Al-Mansuri Holdings, les sugiero que reconsideren. Mis análisis indican que no son financieramente viables para proyectos a largo plazo. Segunda llamada a mis contactos en gobiernos africanos. Hay mejores opciones locales para proyectos de infraestructura. Al-Mansuri no entiende nuestros mercados. Tercera llamada a la red de empresarias africanas que había construido durante años. Pasen la voz. Al-Mansuri Holdings no es compatible con nuestros valores de respeto e inclusión. En 6 horas, había creado un cerco económico perfecto alrededor de la familia que me había humillado. A las 2 p.m. llegué a la oficina de Tech Global en Dubái para la reunión de negocios oficial. La familia Al-Mansuri llegó con 3 abogados, 2 contadores y una confianza que estaba a punto de hacerse pedazos. Señora Okello, dijo Rashid pomposamente, esperamos que haya reflexionado sobre la magnitud de esta oportunidad. Oh, he reflexionado mucho, señor Al-Mansuri. Puse sobre la mesa un folder grueso. ¿Qué es eso?, preguntó Omar nerviosamente. Es mi investigación sobre Al-Mansuri Holdings. Información que debería haber tenido antes de considerar cualquier asociación. Abrí el folder. Según mis análisis, su empresa ha perdido $6.000 millones en los últimos 3 años. Sus deudas superan sus activos líquidos por $2.000 millones. Sin una inyección de capital inmediata, estarán en bancarrota en 6 meses. El silencio en la sala era ensordecedor. Rashid tartamudeó. Esas son proyecciones muy pesimistas. Son números reales, señor Al-Mansuri, lo que significa que ustedes necesitan este trato mucho más de lo que yo lo necesito. Laila intervino nerviosamente. Bueno, sí, estamos pasando por un periodo de ajuste, pero un periodo de colapso, la corregí. Pero eso no es lo más interesante. Saqué una grabadora de mi bolsa. Lo más interesante fueron los comentarios de anoche sobre mi raza y mi capacidad intelectual. Presioné play. Sus propias voces llenaron la sala. Su tipo de gente está más acostumbrada a trabajo físico que intelectual. ¿Los africanos realmente entienden contratos comerciales complejos? A veces tenemos que explicar las cosas más lentamente. Simplemente vienen de contextos diferentes. Las caras de la familia se pusieron blancas. Samir murmuró. Señor Okello, esos comentarios no representan qué, Samir, la verdadera opinión de su familia sobre las personas africanas. Rashid intentó recuperar el control. Señor Okello, esos fueron malentendidos. Nosotros respetamos mucho a la gente africana. Señor Al-Mansuri, durante 20 años he construido el imperio de telecomunicaciones más grande entre el Sahara y el Golfo Pérsico. Controlo el 60% de la infraestructura que ustedes necesitan para cualquier proyecto en África. Tengo contratos exclusivos con 15 gobiernos, relaciones personales con presidentes y la confianza de inversionistas internacionales que mueven billones de dólares. Anoche, su familia decidió que yo era demasiado estúpida para entender un contrato complejo porque soy africana. Me levanté y caminé hacia la ventana. Por lo tanto, declino formalmente cualquier asociación con Al-Mansuri Holdings. Omar saltó de su silla. ¡Espere! ¡No puede hacer esto! ¿No puedo hacer qué, Omar? ¿Tomar decisiones comerciales basadas en cómo me tratan? Rashid intentó sonar autoritario. Señora Okello, esto es irracional. Los negocios no se mezclan con emociones personales. Me reí. ¿Emociones personales? Esto es puramente comercial, señor Al-Mansuri. Ustedes demostraron anoche que no respetan a sus socios potenciales. ¿Por qué habría de confiarles $10.000 millones a personas que piensan que soy tan bruta para entender un contrato? Tomé los contratos preparados y lentamente los rasgué frente a sus ojos. Estos contratos representaban su salvación financiera. Ahora representan las consecuencias del racismo. Laila estaba llorando. Por favor, reconsidere.
Podemos disculparnos, podemos... ¿Disculparse? Laila, anoche tu padre preguntó si mi tipo de gente podía entender conceptos complejos. Tu hermano dijo que los africanos estamos mejor para trabajo físico. ¿Una disculpa va a borrar décadas de mentalidad racista? Samir se puso de pie desesperado. Señor Okello, yo nunca dije nada de eso. ¿No hay manera de salvaguardar nuestra relación comercial? Samir, tú fuiste la única persona decente en esa mesa anoche, pero tu familia mostró su verdadero carácter, y yo no hago negocios con racistas. Rashid intentó un último recurso. Señor Okello, sea racional. Estamos hablando de $10,000 millones. ¿Va a tirar una fortuna por comentarios malinterpretados? Señor Al-Mansuri, esos 10,000 millones representan menos del 20% de mi patrimonio neto. Para ustedes, representan la diferencia entre supervivencia y bancarrota. ¿Quién necesita más a quién? Pero aquí está lo que van a descubrir en las próximas semanas. Sin mi infraestructura tecnológica, ningún competidor puede ejecutar proyectos exitosos en África. Sin mis relaciones gubernamentales, no conseguirán contratos importantes. Sin mi respaldo, los bancos van a empezar a llamar sus préstamos. Omar estaba pálido. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que el racismo de anoche no solo les costó mi sociedad, les va a costar la supervivencia de su empresa familiar. Me dirigí hacia la puerta. Mis abogados les harán llegar un comunicado oficial esta tarde. Y, caballeros, la próxima vez que conozcan a una empresaria africana exitosa, tal vez consideren tratarla con respeto. Salí de esa oficina sabiendo que acababa de activar la destrucción económica más satisfactoria de mi carrera, pero mi venganza apenas comenzaba. Durante las siguientes 2 semanas, ejecuté el cerco económico más efectivo que había diseñado jamás. Mis llamadas a competidores habían funcionado perfectamente. Ninguna empresa importante quería arriesgarse a perder acceso a mi infraestructura por asociarse con Al-Mansuri. Los gobiernos africanos, que respetaban mi recomendación después de años de proyectos exitosos, cancelaron reuniones preliminares con representantes de Al-Mansuri. Los bancos, al ver que su plan de diversificación tecnológica había colapsado, comenzaron a revisar sus líneas de crédito. En 30 días, Al-Mansuri Holdings perdió contratos potenciales por valor de $8 millones. Pero lo más devastador fue lo que pasó en el mercado de valores. Cuando se filtró que habían perdido la asociación con Tech Global, las acciones de sus empresas públicas cayeron 40% en una semana. Los medios árabes comenzaron a especular sobre problemas financieros internos. Los inversionistas institucionales empezaron a vender. El pánico se extendió. Rashid intentó controlar el daño con conferencias de prensa, pero cada declaración sonaba más desesperada. Al-Mansuri Holdings mantiene una posición financiera sólida, declaró a los medios. Estamos explorando múltiples opciones estratégicas para nuestro crecimiento, pero los números no mienten. En 6 semanas, habían perdido $3 millones en valor de mercado. Fue entonces cuando Samir me contactó. Señor Okello, por favor, necesito hablar con usted. Solo 10 minutos. Acepté verlo en un café neutral. Llegó con ojeras, claramente sin haber dormido en días. Señor Okello, mi familia cometió un error terrible. Un error que nos está costando todo. Samir, no fue un error. Fue racismo consciente y deliberado. Tiene razón, completamente razón. Y merecemos las consecuencias. Se inclinó hacia adelante. Pero señor Okello, mi familia va a perder 4 generaciones de trabajo. 500 empleados van a perder sus trabajos. ¿No hay ninguna manera de encontrar una solución? ¿Qué tipo de solución tienes en mente? ¿Una disculpa pública? ¿Reconocimiento completo de nuestros comentarios racistas? ¿Donaciones a organizaciones africanas? Lo que usted considere apropiado. Lo miré directamente a los ojos. Samir, ¿tu familia realmente entiende lo que hicieron mal? ¿O solo están asustados por las consecuencias financieras? Señora Okello, voy a ser completamente honesto con usted. Mi padre y mis hermanos están aterrorizados por la ruina económica. No estoy seguro de que hayan realmente aprendido sobre respeto e igualdad, pero yo sí he aprendido. He aprendido que mi familia ha estado del lado equivocado de la historia, y si hay alguna manera de compensar el daño, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Su honestidad me impresionó, pero la honestidad no borra el racismo. Samir, aprecio tu sinceridad.
Pero aquí está la realidad. Tu familia no me insultó solo a mí. Insultaron a millones de africanos exitosos. Perpetuaron estereotipos que han dañado a mi gente durante siglos. Una disculpa motivada por el miedo a la bancarrota no va a cambiar mentalidades racistas arraigadas. Samir bajó la cabeza. Entonces, ¿no hay esperanza? Hay esperanza para ti, Samir, porque creo que tú genuinamente entiendes el problema. Pero tu familia va a tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Qué pasará con nosotros? Van a perder probablemente el 70% de su fortuna. Van a tener que vender propiedades, reducir operaciones, despedir empleados. Van a experimentar una caída que los va a humillar tanto como ellos me humillaron a mí. Pero Samir, aquí está la diferencia. Yo fui humillada por mi color de piel, algo que no puedo cambiar. Ustedes van a ser humillados por sus acciones, algo que eligieron hacer. Nos quedamos en silencio por varios minutos. Señora Okello, dijo finalmente, ¿hay algo que pueda hacer para ganar su respeto, aunque no pueda salvar la empresa familiar? Esa pregunta me sorprendió. Por primera vez en toda esta situación, alguien de esa familia estaba pidiendo respeto, en lugar de dinero. Samir, si realmente quieres hacer algo diferente, sal de esa empresa. Empieza algo nuevo. Demuestra que puedes tener éxito sin depender de dinero familiar construido sobre mentalidades obsoletas. ¿Me daría una oportunidad? Si puedes demostrar que has aprendido realmente sobre respeto e inclusión, podríamos hablar en el futuro, pero tendría que ser alguien completamente diferente de la persona que conocí en esa cena. Nos despedimos esa tarde, y yo sabía que probablemente era la última vez que vería a alguien de esa familia. Los siguientes 3 meses fueron el colapso más espectacular de una fortuna familiar que había visto en mi carrera. Al-Mansouri Holdings se vio forzada a vender la mansión de Palm Jumeirah por 120 millones, menos de la mitad de lo que habían pagado. Tuvieron que cerrar 4 de sus 7 empresas subsidiarias. Rashid Al-Mansouri, que había sido el patriarca de una fortuna de 8.000 millones, se encontró con activos netos de menos de 800 millones. Omar tuvo que vender su colección de carros deportivos y mudarse a un departamento normal. Leila se divorció de su esposo europeo cuando éste se enteró de la situación financiera real de su familia. Los empleados que perdieron trabajos hablaron a los medios sobre la arrogancia de la familia y cómo habían rechazado consejos sobre modernización durante años. Pero lo más satisfactorio fue lo que pasó con mi empresa. Sin la distracción de Al-Mansouri, cerré asociaciones con 3 competidores locales mucho más profesionales y respetuosos. Creé un fondo de inversión de $1.000 millones específicamente para empresarias africanas que hubieran enfrentado discriminación racial en sus carreras. Expandí Tech Global a 12 países adicionales, usando el dinero que habría invertido en Al-Mansouri. Mi patrimonio neto creció de $5.000 millones a $7.2 millones en un año. 6 meses después del colapso, Samir cumplió su promesa. Renunció a lo que quedaba de la empresa familiar y fundó una consultoría de diversidad e inclusión para empresas del Medio Oriente. Su primer cliente fue una empresaria nigeriana que había enfrentado discriminación similar a la mía. Su segundo cliente fue una ingeniera pakistaní que había sido subestimada por empresarios árabes tradicionales. Un año después me escribió un email. Señora Okello, he pasado este año aprendiendo sobre el privilegio, el racismo sistemático y mi responsabilidad de cambiar las mentalidades en mi región. No espero perdón, pero quería que supiera que su decisión de rechazarnos cambió fundamentalmente mi perspectiva sobre la justicia y el respeto. Mi empresa ahora se dedica exclusivamente a ayudar a mujeres y minorías étnicas que enfrentan discriminación en el mundo empresarial árabe. Es mi manera de intentar compensar el daño que mi familia causó, no solo a usted, sino a todas las personas que han sido juzgadas por su apariencia en lugar de su talento. Ese email me hizo reflexionar sobre el verdadero poder de las consecuencias. El racismo de su familia les costó una fortuna, pero había creado algo inesperado.
una persona genuinamente comprometida con el cambio social. Hoy, 3 años después de esa cena humillante, soy la mujer más rica de África Oriental con un patrimonio de $8.5 millones. Tech Global opera en 52 países y emplea a 200,000 personas de todos los orígenes étnicos. He invertido más de $500 millones en empresarias africanas que han enfrentado discriminación racial. Pero la lección más importante de toda esta experiencia no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con el poder de las acciones y las consecuencias. Durante décadas, familias como los Al-Mansuri han perpetuado racismo casual porque nunca enfrentaron consecuencias reales por sus actitudes. Podían hacer comentarios despectivos sobre africanos, asiáticos o cualquier grupo étnico, porque su privilegio económico los protegía. Pero el mundo está cambiando. El poder económico ya no se concentra exclusivamente en manos de élites tradicionales blancas o árabes. Personas como yo, que venimos de comunidades históricamente marginadas, ahora controlamos recursos, tecnología y mercados que esas élites necesitan. Cuando me humillaron por mi color de piel, no solo me insultaron a mí, insultaron a todos los africanos exitosos, a todas las mujeres que han luchado contra la discriminación, a todos los que hemos trabajado el doble para conseguir la mitad del reconocimiento. Mi respuesta no fue emocional, fue estratégica, calculada y devastadoramente efectiva. Les enseñé que el racismo tiene un precio, y ese precio puede ser la diferencia entre la prosperidad y la ruina. ¿Fue cruel cancelar un trato de $10,000 millones por comentarios racistas? Algunos dirían que sí. Pero yo digo que fue justicia económica. Durante demasiado tiempo, las consecuencias del racismo las han pagado las víctimas. Esta vez, las pagaron los perpetradores. Y esa es una lección que espero que muchas otras familias privilegiadas aprendan antes de que sea demasiado tarde. Porque en el mundo moderno, el respeto no es opcional. Es un requisito para hacer negocios. Y si no puedes tratar a tus socios con dignidad básica, entonces no mereces tener socios exitosos. El poder verdadero no está en humillar a otros. Está en tener la capacidad de elevar o destruir y elegir sabiamente cuándo usar cada opción. Esa noche en Dubái, una familia árabe eligió el desprecio. Yo elegí las consecuencias. Y cambié para siempre la forma en que esa familia ve el mundo. Pero antes de que se vayan, tengo una pregunta muy importante para ustedes. ¿Han enfrentado alguna vez discriminación racial o de género en ambientes profesionales? ¿Han visto cómo el privilegio protege a personas que deberían enfrentar consecuencias por su comportamiento? Compártanme sus experiencias en los comentarios, porque estas historias necesitan ser contadas.